Bueno, recibimos en los estudios de Futurock a Gustavo Córdoba, director de Suban Córdoba y Asociados. ¿Y Asociados dije bien o le metí? Ah, ok, perfecto. Y a Kevin Grunbaum, analista de la consultora Ad-Hoc y Asociados. No, mentira. Solo Ad-Hoc, gracias. Solo Ad-Hoc, perfecto. Bueno, empiezo por Gustavo, con quien charlé y mucho, sobre todo en C5N, en los últimos meses, en el último año y medio, diría. Y un Gustavo que siempre tiene la imagen de Milei, a diferencia de otras consultoras, con un peso bastante más negativo, si se quiere. O por lo menos eso percibo yo cuando recibo los estudios de Suban. Y en definitiva, el domingo algo de eso se vio reflejado, ¿no? En las urnas. Sí, gracias. Estar acá para mí es un enorme placer y alegría. Decirte lo siguiente respecto de eso. Hace 3 meses nosotros detectamos por primera vez que el antimileísmo como categoría analítica superaba en porcentaje, en volumen, al antikirchnerismo. Y no es una cuestión menor, porque en ese momento a mí se me antojó pensar que qué loco que por los que se estaban parando en la vereda enfrente de Milei empezaron a ser mayoría en la Argentina. Entonces, para mis adentros pensé, bueno, es un primer dato, no nos volamos locos, vamos a ver cómo sigue, cómo evoluciona el dato. Hace 3 meses, perdón. Sí, lo publicamos en uno de nuestros domingos de datos, al mes siguiente volvió a repetirse, al otro mes volvió a repetirse, entonces dijimos, bueno, estamos ante la evidencia por primera vez de un enojo consistente que quizás no tenía una identidad política determinada. Yo pensé mucho que era mucho más importante proyectarlo para el 2027 que para este escenario electoral de octubre. Y me equivoqué, porque se cristalizó el domingo pasado en la provincia de Buenos Aires. Para mí, ojo, pueden compartirlo o no, el triunfo del domingo fue el del antimileísmo y no del peronismo. De hecho, ganó el peronismo, obviamente, no lo vamos a negar. Axel Kicillof quedó muy bien en una carrera eventual a la presidencia, pero déjenme decir esto. En el 2021 ocurrió algo muy parecido cuando la sociedad argentina eligió a Juntos por el Cambio para castigar a Alberto Fernández. Sí, ¿Qué pasó con Juntos por el Cambio? Se comieron la curva. Pensaron que eran gobierno 2 años antes. Es decir, el voto del domingo no significa el levantamiento de las amonestaciones al peronismo. No, claro. ¿Ok? Claro. Digo, me parece que hay que hacer ese análisis, porque ciertos triunfalismos... Digo, yo diría que a Axel deben evitar larretizarlo. ¿Se entiende? Claro. Sí. Sin negar que Axel quedó... Anticipar su llegada a la presidencia. Bueno, yo sin negar que Axel quedó en una posición de privilegio, ¿no? Que dice, ese triunfo de alguna manera me llevó a cometer un montón de errores después de Exacto. No arriesgues, no te la juegues, no digas lo que pensás, porque cuando digas lo que pensás alguno se va a ofender y te juegan contra y esto y lo otro, y bueno, se terminó devorando a sí mismo. Los errores de lectura son tan graves por parte de la política que, fíjate, el gobierno nacional todavía no entendió qué pasó el domingo. No. Está en un estado de shock. De conmoción. Sí, nosotros creemos que está en estado de shock desde que salió el escándalo de las coimas, igual. Que los vemos medio como confundidos en la gestión de crisis. ¿Coincidís con eso? A ver, yo creo que primero que gobernarlo es lo mismo que ganar una elección. Hoy tenemos evidencia ya para decirlo, porque tuvo varias crisis, esto que señalas vos, la criptoestafa Libra, el discurso de Davos que hablábamos con él, con Kevin en la previa, esta crisis derivada de las sospechas de corrupción en Andis y todo lo que viene después, generaron que fueran el gobierno que arrancó la gestión, ¿no? Con una potencia comunicacional donde vos no te podías parar enfrente en términos digitales porque te hacían chiquitito. Hoy que tienen viento en contra, ¿dónde está ese aparato? Escúchame, ¿no pueden controlar a 2 tuiteros? ¿Van a controlar un país que se les puso en contra? Digo, me parece que ahí hay un punto de reflexión muy importante. Quedó como todo, y acá te sumo también, Kevin, yo hacía la referencia de, el gobierno hoy y sus figuras están como desangeladas, es como si algo se hubiese roto, y tal vez hacen la misma monería, el mismo chiste, el mismo truco,
y hasta hay algún bostezo en la tribuna, ¿viste? Sí, la herramienta es como que se va gastando. Bueno, nosotros hacemos, para los que no lo saben, somos una consultora que mide conversaciones digitales, ¿no? Claro. Hacemos análisis de grandes volúmenes de datos dentro del ecosistema digital, de las redes, los medios, también como para poner una idea de qué es, no hacemos encuestas tan tradicionales, sino que medimos conversación digital. Somos fan nosotros de Muchas Se gracias. complementan bien. Sí. Son dos elementos que se complementan para entender un poco la realidad, ¿no? Lo que nosotros veníamos viendo fue que el gobierno llega a la elección después de 7 meses consecutivos de negatividad. No es menor eso, porque el gobierno venía... ¿Qué implica negatividad en el mundo digital? Es decir, que la conversación respecto de Javier Milei es más negativa que positiva, que cuando alguien ve algo sobre Javier Milei, una palabra, una noticia, un tuit, un meme, lo que sea, es más negativo que positivo. El gobierno venía hasta enero de 7 meses de conversación positiva, venía ganando la conversión digital, esa herramienta venía funcionando. Nosotros analizábamos antes de venir, se peleaba con Lula, se peleaba con apoyaba a Bolsonaro, se peleaba con Pedro Sánchez, hiciera lo que hiciera, incluso a niveles internacionales, todo le salía bien, la comunidad lo apoyaba. Es el goleador que está de racha. Exactamente. Todas las que toca van adentro. Viene Davos y se marca un cambio. Viene Davos. Exacto. Davos es el primer momento en el cual nosotros vemos, hay algo que está empezando a darse porque las conversaciones empiezan a migrar y porque veníamos hablando también fuera del aire. De repente, desde Cristina a Jorge Macri te venía diciendo, no venís bien. Y de repente eso se empieza a profundizar después de Davos y después viene Libra. Con Libra realmente explota el volumen. Y eso hace que el gobierno, como volviendo al tema que decías, llega a la elección con una conversación bastante negativa y también con una conversación más baja. Me quiero detener un segundo en esto que es. Que es peor. Exacto. Nosotros comparamos los 7 meses, de febrero a agosto del 2024 con febrero a agosto del 2023 y vos tenés la mitad de conversación. Es decir, la conversación se redujo a la mitad. La gente verdaderamente perdió el interés en lo que era Milei, que era un fenómeno internacional, y de repente no solo eso, sino que la conversación se vuelve más negativa. De esa manera llega el gobierno a la elección. Claro que es muy interesante esto de, incluso empieza a pasar, no sé si inadvertido, pero sigue de largo en la conversación, como ya... Me acuerdo cuando, creo que fue Axel en 2023, que dice, tenemos que plantearnos un tema serio y es que no nos escuchan. Viste, que como que decía, ni siquiera se permiten parte de la sociedad, ni siquiera le podemos entrar en el discurso, ni siquiera para decir no me gusta, ¿se entiende? Pero había llegado a un nivel de hartazgo, y creo que eso explica la elección de 2023 en buena parte, que es el no me escuchan directamente. Yo creo que hay algo de eso que se está profundizando incluso en estos días. Ahora, lo del domingo no los tomó por sorpresa. En política, querido Juan, a ver, no hay sorpresas sino sorprendidos. Ok. ¿Estamos? ¿Sos parte de los sorprendidos? No. A ver, hubo al menos 3 que yo conozca: Marcelo Escolar, César Mancilla, de Nueva Comunicación, y nosotros, los que teníamos un rango de 9 puntos o más en la previa. Después, si publicamos o no, es un detalle, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, como no estábamos trabajando en ningún campamento de esa campaña, dijimos, no nos vamos a someter a una publicación, porque la media de la cartelización de la industria de la opinión pública daba un empate técnico. Sí, claro. ¿Por qué pasa eso? Porque hay gobiernos que cartelizan, claramente. Claro, o sea que le ponen guita, digamos, hablando en criollo, a Y encuestadoras muchas- para que prime ese relato. Y muchas empresas lo toman como un plus de ganancia, y la verdad es que, ¿qué está pasando? En la mente del votante, el insumo encuesta publicada vale menos que 0. Digo, de hecho, si hubieran tenido algún impacto, hubieran tendido los resultados a ir a la media que publicaron las encuestas, del empate técnico. Lo cual está demostrado que, las operaciones políticas disfrazadas de encuestas han tenido un recorrido muy corto siempre. Hasta capaz le salió mal. Y gente que dijo, ¿cómo que estar en el empate técnico si yo estoy recaliente con el gobierno le fue a votar en contra? No No. tienen ese impacto. No creo, claro. Las encuestas, yo voy a dar un parámetro nuestro, A ver. que a lo mejor hay empresas del medio que están parecidas a nosotros o no. En año electoral solemos hacer unas 300 encuestas, más menos, ¿sí? Un montón, casi una por día. De lo que llega a los pesado. medios, de lo que llega a publicarse, es menos del 10%.
¿Por qué? Imagínate, Juan, vos sos mi candidato a presidente, yo hago una investigación. Sí. No vamos a publicar parte de tu estrategia para alertar o orientar a tus eventuales rivales en algunas cuestiones. Se publica el recorte del recorte del recorte. ¿Se entiende? Claro. Es decir, el negocio de los medios no es el mismo negocio de los encuestadores. Para nada que ver. Tenemos el mismo insumo, el mismo material, pero no es lo mismo. Por eso en esta también caen en la volteada ciertos medios y ciertos periodistas que abrieron la puerta a las fake news y ahora se hacen los sorprendidos. Por eso digo, en política no hay sorpresa. No está hablando de mí, chicos, no se ilusionen. De hecho, el sábado previo tuve la oportunidad de hablar con alguien muy afín a Libertad Avanza y me decía, estaba en empate técnico, la primera, arriba de Libertad Avanza, no sé qué, y le dije, mirá, si hay algo que me pasa a mí con las encuestas, es que no tiendo a creerlas, sobre todo en la cercanía electoral, justamente por todos estos condicionantes de los que hablamos. Sí, también se vuelve difícil, se vuelve difícil predecir resultados electorales, hay una volatilidad muy grande. Nosotros, sobre todo, lo vemos nosotros en el ecosistema digital bastante, la volatilidad es muy grande, pero lo que sí se pueden ver es tendencias. A mí el resultado, yo soy distinto, a mí un poco me sorprendió la abultada diferencia. Uno creía, por lo que veía en términos no solamente de los números, sino, bueno, obviamente lo que veíamos en la conversación y también cosas que uno ve desde la política, que es el rol de lo que estaban jugando los intendentes, lo que estaba pasando verdaderamente en la campaña. Nosotros trabajamos en alguna de las campañas de la provincia y veías una activación de lo local, que en este tipo de campaña es muy difícil, a diferencia de una campaña nacional, cuando vos tenés tantas campañas locales, hacer campaña es muy difícil centralizado. Entonces, si vos no tenés alguien que te pueda hacer la campaña en el territorio, verdaderamente se complica. Entonces, yo no me imaginaba tanta diferencia, eso yo sí debo decir que no me imaginaba tanta diferencia, pero sí veníamos viendo una tendencia de mucha negatividad con el gobierno, y lo que sí veníamos viendo nosotros, y sacamos en el estudio, nosotros tenemos informes mensuales y lo sacamos en el informe mensual del mes de agosto, veníamos viendo el descontrol de la tropa propia. Claro, nosotros veníamos viendo eso, sobre todo, por ejemplo, en el caso Karina. Nosotros teníamos medido que cuando fue el... ¿Qué caso Karina? No, sí, pero hay dos casos Karina. Porque hay un caso Karina que fue el caso del Rolex. ¿Se acuerdan que la denunciaron que tenía un Rolex? Pasó medio silbando bajito. Eso, pasó medio silbando bajito, pero en realidad nosotros habíamos calculado más de 100 acciones en 2 días. Cuando decimos acciones es tweet, retweet, publicación, demás, de la tropa propia para defender la Karina. Con el presidente también. Exacto. Pero cuando fue el caso Andy tuviste 40. O sea, se redujo a la mitad las activaciones de la tropa para defender a Karina. Entonces ahí ya veías que había algo. Ya antes habías tenido también el famoso borrá esto pelotudo cuando fue el tweet del FMI. Estamos a esto de ¿dónde está la patrulla perdida? Van a ser las tropas digitales de Milei van a ser patrullas perdidas. Sí, también hay algo que qué loco. Para no ser injustos con la política en sí, las derrotas desordenan. El 2021 el peronismo también tuvo, una cosa es tener que te estén doxeando las tropas digitales de esa pareja, y la otra es que medio gabinete te presente una renuncia. Los problemas en las derrotas existen. Lo que le pasa también al gobierno respecto a su propio ecosistema es: vos armaste un ecosistema que no está armado de arriba hacia abajo en términos de que vos tenés una tropa muy ordenada. Podemos pensar que responden a y que tienen intereses, pero son usuarios que fueron teniendo su propio peso y se fueron ganando su propio lugar. Entonces, controlar ese tipo de actividad es muchísimo más difícil. Es bueno. Claro. Sí. Yo tengo una pregunta respecto a algo que nombraste un poco recién, Gustavo, que es... esto de las operaciones políticas y de lo que ocurre con las encuestas, ¿no? Y para qué se utilizan también en la opinión pública, ya cuando trascienden a los medios de comunicación, que a mí me da la sensación de que la aparición de Milei en la escena pública medio que hizo que todos los manuales con los que leíamos la política, bueno, por lo menos los revisáramos, ¿no? En algún sentido quizás no coincidís, pero yo eso lo veía más que nada en que sentí que su aparición empezó a contagiar o a empapar o a correr la agenda, la forma de comunicar de todos los adversarios que estaban cerca, oposición, e inclusive actores que después terminaron aliándose con él, ¿no? Como que lo vieron outsider, lo vieron loco y dijeron, tenemos que revisar todas las formas con las que construimos nuestras candidaturas porque acá hay algo nuevo y nos estamos quedando atrás.
Y ahora pareciera que, el peronismo ganó en la provincia de Buenos Aires 14 puntos de diferencia, y lo decíamos antes, ¿no? Con un manual bastante tradicional, Axel yendo a caminar municipio por municipio en 60 días, ¿qué pasa con eso? ¿Ustedes también veían como ese contagio de las formas de Milei y la estética de Milei al resto de la política? ¿Creen que hay marcha atrás sobre eso? Hubo un momento del gobierno de Milei, yo soy muy amigo y somos compañeros de la vida de Mario Riorda, que es para nosotros nuestro Messi. Y una de las cosas que conversábamos frecuentemente, porque él y nosotros estamos embarcados en algo que se llama profesionalizar la comunicación gubernamental. Y, por si ustedes no lo sabían, el presupuesto básico de la comunicación gubernamental es el consenso. Es decir, todo lo opuesto a lo que hizo Milei. Claro. Llegamos a un punto, esto que vos señalás, que entre nosotros hablamos, la merca que estamos vendiendo, nadie la va a querer comprar. Porque Milei es el anticonsenso, ¿no es cierto? Y la verdad es que, viéndolo en retrospectiva, quizás en el clima de opinión imperante el año pasado, sobre todo, es probable que haya sido así. Sí. Pero viéndolo hoy, lo dinámico que es todo el contenido digital, lo dinámico que es la realidad, hoy tenemos un gobierno de Milei que, gracias a eso que hizo, dinamitar los puentes con prácticamente todo el mundo, humillar a sus socios de ruta, atacar a todo el que pensaba distinto. Fíjense hoy que el gobierno necesita enviar diputados y senadores al Congreso, la contradicción flagrante que tiene, porque Milei caracterizó al Congreso como un nido de ratas. ¿Cómo haces para convencer a un votante que está ahí a mitad de camino de Milei de que está bueno darle diputados y senadores cuando en realidad sabés que ahí hay un problema de entendimiento? Nosotros lo tenemos medido, nosotros hicimos un informe en enero, publicamos, se duplicó la cantidad de insultos en redes sociales. Nosotros lo medimos, hicimos un estudio a lo largo de 2 años en donde fuimos viendo el peso de distintos conceptos, de distintos insultos que no los voy a decir al aire ahora, pero se duplicó. Pasamos de 22.000 insultos por día en 2023 a 44.000 insultos por día en 2025. O sea, Milei transformó la forma en la que nos comunicamos en la Argentina. Pero volviendo un poco más para atrás, voy a citar otro. En realidad, antes de las elecciones de las PASO, nosotros hicimos un estudio. En realidad nos agarraron ganas de, veamos cómo les está yendo a los políticos en redes. Okay. Yo tengo acá los datos, esto es 2023 antes de las PASO, para que veamos un poco de, vos hablabas de cambió la forma de hacer política. Agarramos, hicimos algo muy sencillo, sumamos la cantidad de reproducciones totales en los últimos 6 videos de TikTok y en los últimos 6 reels de Instagram de los candidatos. Agarramos los últimos 6 videos, sumamos la cantidad de videos. Bueno, para que tengan una idea, Milei en los últimos 6 videos había tenido 20 millones de reproducciones y lo seguía Larreta con 3 millones de reproducciones, para que veamos lo que verdaderamente cambió la forma de comunicar políticamente Milei. Y en Instagram Milei tenía 10 millones de reproducciones sumadas versus una Burrich que tenía 1 millón. Milei verdaderamente transformó la forma en la que la comunicación política se da en Argentina, ahora, sobre todo la electoral. Esto que dice Kevin es muy relevante. ¿Cuál es el problema entonces? La frontera temporal. Cuando el clima de opinión cambia y vos no te diste cuenta, campeón, bueno, quedás como un... A lo Toto Caputo. Quedás canchereando, flotando, ¿viste? ¿Qué es el truco que yo decía, hacer la morisqueta? Lo disruptivo en algún momento se termina cuando, aparte, hay algo importante que es, Milei era el excelente candidato enojado. Ahora, bueno, puede ser el presidente enojado. Pero ahora, digamos, con la crisis económica, con la recesión económica, con el ataque a jubilados, con lo del Garrahan, con, bueno, todo lo que hizo este gobierno en términos de políticas, llegó un punto en que a la gente dejó de parecerle canchero. Llegó un punto en que todo lo que le festejaban en términos de discurso de odio, ya dejaron de festejarle. Y pasó a ser, como dice Riorda, el discurso de incivilidad. Es decir, un estadio mucho más grave que el discurso de odio, y empezó a generar rechazo entre sus propias filas. Ustedes también lo midieron, nosotros también. Nosotros llegamos a la conclusión de que el 40% del votante de Milei en balotaje estaba en desacuerdo con las formas de Milei. Datazo. Entonces, ¿y el gobierno qué hizo frente a eso? Fingió demencia y siguió para adelante, que es lo que van a hacer ahora después de perder. Perdón, 1 millón de preguntas, pero voy a arrancar por esto último. La Libertad Avanza en las elecciones del 2023 en la provincia de Buenos Aires había sacado con Píparo en las generales poco más de 2.300.000 votos y ahora sacan 2.700.000 con el PRO adentro. Entonces hay una lectura, la Libertad Avanza quiere decir crecimos, pero una aritmética básica, sabemos que perdieron 2 millones de votos. Y a mí
vi bastantes análisis, no sé si ustedes lo tienen medido o alguna hipótesis, sobre si esos votos que pierden son votos que no pueden captar del PRO o en realidad los votos del PRO lo captan y los que pierden son los originarios de La Libertad Avanza. ¿Me explico? Mira, lo hablábamos con Kevin recién, yo voy a ser muy cortito así también él da lo que opina. Para mí hubo una especie de relevo de núcleo duro. El núcleo duro de Milei original ya no es el actual, digamos, pasaron cosas en el medio. Y la verdad es que creo que incluso ha cambiado la media de la edad del núcleo duro, porque si miramos, por ejemplo, con atención el voto de la primera, que es la más industrial, creo, de todas, allí el votante joven, 20, 40 años, varón, fue el que no fue a votar, que votó a Milei en primera y en segunda vuelta. Ahí se dio en una magnitud mayor al resto. Entonces yo creo que sí, ha habido un cambio. Es más, yo creo que va a seguir existiendo ese cambio y se va a profundizar. Sí, mi núcleo duro ya no es lo que era. Tenía que decir. Para mí es la gran pregunta, es la que te estás haciendo vos, creo que es la pregunta que está haciendo toda la política en los últimos días. Yo tengo una hipótesis bastante similar, yo creo que hay un votante de Milei, yo lo digo en otros términos, creo que el enojado es el que no fue a votar, el que estaba enojado en 2023 y que vio reflejado en Milei ese enojo, es el que no fue a votar, por lo que te decía antes, bueno, todo bien, vos en 2023 estabas enojado, querías romper todo, por eso querías ser presidente, te hicimos presidente, digo, la gente que vota, pone su voto en la urna, bueno, o rompé todo, ¿no? Pero de repente yo estaba viendo casta. Bueno, estaba mirando justamente los últimos meses. Vos tenés Davo, Libra, apertura de sesiones, Bahía Blanca, la marcha de jubilados, la marcha del 24, el caso Garrahan. El 33 es un montón, ¿eh? Sí, o sea, yo todo eso digo, todos con 3 puntos sigue siendo un montón. Todas conversaciones masivas que fueron negativas. Y nosotros lo veníamos mirando con una colega antes de entrar, venía charlando con ella, yo decía, es increíble cómo se revirtió, o sea, durante todo el fin del año pasado el gobierno ganaba todas, ganaba todas, era la positividad, era todo lo que hacían, eran indestructibles. Para mí Davos es el punto inicial de eso y después Libra obviamente y empieza una decaída. Pero llegamos a escuchar, no sé, el que no se deja auditar es un chorro y demás, y ayer, por eso digo, son unos chantas importantes y me parece que está quedando un poco esta idea de que chanta. Ayer el tipo de la Oficina Anticorrupción ni siquiera quiso recibir la cédula de notificación de la Cámara de Diputados. Sí, se la dejaron pegada y de fondo sé que dice ética, transparencia, no sé qué, que si el chiste se cuenta solo. Hay algo de, al final este es un casta. Sí, pero más que casta, porque, a ver, yo puedo asumirme casta, que trabajo con la burbuja de la política. Full casta, Gustavo. Pero déjame decirte algo, yo no me considero un improvisado. Y yo considero al gobierno sumamente improvisado. Claro. Es decir, si uno ve técnicamente el manejo de crisis que ha hecho este gobierno en los sucesivos episodios, que acá Kevin lo ha señalado cronológicamente, tremendo. El gobierno no supo cómo reaccionar frente a cada contexto crítico. ¿Y saben qué? El Estado es crisis propenso. Lo inhabitual es que estés en orden y tranquilo. Lo habitual es que tengas conflicto, tensión, crisis una tras otra. ¿No es cierto? Entonces, asumir la posición de gobernar desprovisto del conocimiento y de las herramientas para hacerlo, me parece que fue un acto de audacia excesivo de parte del mileísmo y de los libertarios, ¿no? Porque evidentemente vemos hoy, no hace falta que hagamos una encuesta, si preguntamos, ¿a usted le parece que este gobierno está en condiciones de tomar decisiones por los 50 millones de argentinos? La respuesta va a ser absolutamente negativa. ¿Tienen algo medido del domingo para acá? Pará, Juan. Ay, spoileás todo, amigo. Pero todo lo que preguntamos, algunos dos dice, lo tenemos medido. Lo tenemos medido. Los dos ya no van a trabajar hace 3 días. Mirá, yo te voy a dar algo que te va a calmar la ansiedad. Yo soy más ansioso que vos, te aclaro. Pero no de cara a octubre, sino de como repercusión, claro. No, mirá, hemos terminado un campo ayer y estamos terminando otro hoy. Hay impacto. Yo simplemente te voy a decir esto. Los primeros datos que estamos acumulando de Córdoba, de una encuesta que hemos terminado, insisto, ayer, es que el techo electoral de los libertarios estaría ubicado entre 25 y 27 puntos. ¿En Córdoba? Techo electoral entre 25 y 27 puntos. Vamos a darle el error de la muestra, 30 puntos, compará con los 76 que sacó en segunda vuelta. Techo.
tengo muchas preguntas. Sí, la muchas. primera, terceras fuerzas aparecen... Sí. Yo diría fuerza, que los provincialismos hoy son en gran medida asiente, que viene asiente. potenciales receptores del votante decepcionado de Milei. Sí, creo que no hay que subestimar el rol de los gobernadores. O sea que Axel gana más en condición de gestión provincia que de peronismo. De hecho, si vos ves todas las elecciones de este año, salvo la de Capital Federal, ganaron todos los oficialismos. Claro, Ahí va sí, Jorge ¿verdad? Macri. Ahí va tu récord, Jorge. Ahí va, Jorge. Pará, O sea, segunda es el pregunta. pasacalle que dice Jorge, sos un fracasado. Exacto. Todos los gobernadores ganan elecciones menos vos. Pero creo que es Jorge, además, el del Yo pasacalle. ayer lo usé y lo tuve que cambiar. Es Jorge. Tremendo lo que está diciendo. Este fracaso estratégico que asume el gobierno como principal error, ¿no? Por el cual perdieron la provincia de Buenos Aires. ¿Es así? Digo, ¿fue un mero fracaso estratégico o la gente, creo que igual por lo que ustedes vienen diciendo, hay algo de rechazo del programa general, económico y político que está muy presente en el voto? Pero digo, en ese sentido, ¿un cambio de rumbo en la campaña les puede alcanzar para revertir el resultado? No sé, yo pienso en algunos errores como poner a Bondarenko como un alfil elemental de la campaña y después le tuvieron que esconder abajo de una piedra porque el que las hace no las paga. Karina es la hermana del presidente, ¿no? Bueno, el gobierno en ese sentido sigue siendo bueno en tratar de imponer temas en agenda. ¿Por qué lo digo? Ajá. Porque... Estoy diciendo baiteado, perfecto. no, está bien porque digo, venimos hablando de eso, pero digo, hay algo real que tiene que ver con la actividad económica. La provincia de Buenos Aires no es capital federal. No. En la provincia de Buenos Aires la crisis económica se siente mucho más fuerte. En la provincia de Buenos Aires, digo, cualquier indicador que tomes que sea más negativo, la caída en la construcción se siente mucho más fuerte. Nosotros también veníamos viendo, por ejemplo, yo lo veía antes de llegar a realidad, lo estaba mirando el lunes, uno trata de explicar qué pasó y empezás a buscar como loco qué pasó. Y se me empezó a ocurrir, se me ocurrió buscar el peso de dólar en la conversión de Milei. Otro de los pilares de Milei, Sí. porque era inflación y dólar. Bueno, te voy a dar algunos datos para que ubiquen, digo, para que se imaginen un sube y baja, ¿no? En enero había más o menos 125.000 menciones a dólar dentro de Milei. O sea, el peso era de 125.000. En abril se fue. En abril se fue casi la a chota. 300, Claro. exactamente. Cuando se sale del Exactamente. cepo se firma el acuerdo del fondo. Después baja en junio a 95 porque vos tenés que salir del cepo, y en agosto llegaste a 216. O sea, hubo un peso de vuelta. El gobierno llega a la elección con una situación económica que, pese a que a veces no sea el centro de la conversación, porque pasan muchísimas cosas al mismo tiempo, digo, capaz que fuimos a la elección hablando del tuit del Gordo Dan contra Luis Juez, y no fuimos a la elección hablando de, che, ¿cuánto cerró el dólar la semana ante la elección? Entonces eso me parece que influye bastante. A ver, para mí es como un choque de la crisis política con la crisis económica, que se dieron fuerte el domingo en Buenos Aires. Claro. La crisis política derivada de los casos de corrupción, de la sospecha de coimas y etcétera. De la imposibilidad de que alguna vez se responsabilice a la secretaria general de presidencia porque es la hermana. Bueno, Digo, Juan, también hay algo ahí. el voto peronista, esta crisis política derivada de los casos de corrupción, le dio un nivel de homogeneidad, los compactó y los lanzó a votar de una manera única. Si comparamos con la elección de gobernador, el peronismo tuvo 400.000 votos menos. En una elección ejecutiva, a ver, esta es una legislativa donde nadie sabía qué votaba. Claro. 400.000 votos menos, mientras que la Alianza Libertarios Pero además con una Pro, participación menor. sí, casi 10 puntos menor. Los libertarios sacaron 2 millones de votos menos. Libertarios más pro, ¿no? Ahora, ¿dónde le pegó más a los libertarios? Si tomamos la crisis política, creo que fue el detonante, pero la crisis económica le generó en el votante libertario este sentimiento. Mira, yo soy un laburante, tengo un laburo, 2 laburos, no llego a fin de mes, pero te banco, Milei. Hasta que saltaron los hechos de corrupción. Claro. Ese votante dijo, hasta acá me llegamos. escupiste en la cara, claro. Hasta acá llegamos, me voy a quedar en mi casa y no voy a votar. ¿Sabés dónde se dio el voto? Y por eso han cambiado los núcleos duros. Los que continuaron con lealtad a Milei son de los distritos más ricos, claro. San Isidro, Vicente López, gente que tiene más de 50 años, bien antiperonistas, of course. Ahora, el que se sintió desmotivado en ir a votar tiene menos de 40 años y pertenece a la primera, básicamente.
Sí, yo creo que ahí también el peronismo en ese sentido me gusta porque había como la conversación se dio tipo, che, no festeje mucho, che, festejemos, no festejemos. Fue la mejor estrategia el silencio, ¿no? Sí, yo creo que también hay algo que el peronismo tiene que reconocer que también lo hablamos afuera del aire, que es, para mí una de las mejores señales es, bueno, hay un caudal electoral que está. Yo creo que uno de los mensajes que también te deja en claro la elección del domingo es, bueno, estás en un momento malo, no nos olvidemos que el peronismo llega con recontra picado el boleto hace un par de años. Exactamente, con una interna feroz. Muy desmoralizados. Tiene un efecto moralizador. Exactamente. Vos, o sea, a ver, esto lo sabemos, el que no quiso salir a militar porque pensaba que le iban a putear en la calle, bueno, va a querer salir a militar. También va a estar del otro lado. Aquel que dijo, che, yo no voy porque no quiero al gobierno, pero tiene una fibra antiperonismo, también puede llegar a salir. Falta mucho para octubre, muchísimo, verdaderamente mucho, como para ver qué influye. Desde el domingo a octubre queda más lejos. Muy lejos. Está, sí, totalmente. Totalmente. Esta conversación en una semana, así que vieja que quedó. Hay que traerlos el 24 de octubre, una cosa así, te digo, ¿sabes? Pero está bueno lo que abre Kevin respecto de cuántos se pueden movilizar a partir de lo que quiso hacer Milei en Moreno, que fue muy, muy alevoso, muy evidente. Milei a último momento, en los últimos días, dice: sacá del cajón tu sentimiento antiperonista si no lo pusiste todavía arriba de la mesa, y anda a votar por eso, porque ya no te puedo decir anda a votar porque la motosierra que la escondió, no te puedo decir anda a votar por convencimiento, tu la jubilación, ni por tu salario, ni por la lucha contra la casta, ni por la transparencia, como que no quedaba mucha bandera. Bueno, me abrazo al antiperonismo, que a mí me hizo acordar un poco a lo que hizo Macri entre las PASO y las generales. Sí. La verdad es que Macri logra repuntar un poco. 8 puntos. Un poco. 8 puntos, O sea, es un montón. Para alguien que 8 tenía también, ¿no? El boleto picado de las PASO, parecía. Bueno, terminó tirando unos guantazos, aunque sea. Ahora, en ese caso por lo menos, Macri, me acuerdo que primero tomó el lunes una conferencia de prensa dramática donde dejó el dólar irse a la mierda y dijo: ven lo que pasa cuando votan mal, no sé qué. Nos mandó a dormir. Y después mandó a dormir. Claro, pero después hizo un anuncio, me acuerdo, patente, con un primer plano de él diciendo: me equivoqué, pido disculpas, escuché el mensaje de las urnas, y tiró 3-4 medidas, ¿no? Reinstaló el cepo, sacó el IVA a los alimentos, o sea, tiró reperfilaron la deuda. Acá hizo una campaña electoral tradicional, territorial. Recorrió anclada. todo el país. Dio besos en los pies a señora. A una señora. Ay, Dios mío, esa imagen me había olvidado. No parece el oficialismo haber salido todavía del estado de conmoción y de shock, y al contrario, parece que está cavando más profundo. Tampoco va a tener un Alberto Fernández que dentro de un par de días diga que el dólar vale 60 pesos. Macri lo tuvo, Milei no lo va a tener. Déjame decirte también otra diferencia. Macri tenía fuerzas políticas detrás con poder territorial, tenía gobernadores, tenía intendentes. Este gobierno construyó una relación defectuosa, tóxica con todos sus socios, humilló uno por uno a todos sus socios. Y ahora los convoca. Mirá de Loredo en Córdoba, mirá juez cómo lo tratan los tuiteros del gobierno. Sí, los acompañó en todas. Entonces, realmente. Fíjate lo que dicen los gobernadores. Sanz hablando, Milei es paloma de iglesia. Digo, caga a los fieles. Acá hay que empezar a entender que esta cuestión que hablábamos recién del valor del consenso, lo tenés que construir desde el inicio. Lo tenés que tener como una especie de equipaje permanente. Porque como una carta que tenés. No es cuando vos lo necesitas. ¿Sabes qué pasa con los gobiernos? ¿Por qué no negocian en momentos de fortaleza? Porque se creen fuertes. Entonces, cuando llega el momento de debilidad, que estamos en ese momento, nadie quiere negociar con el gobierno. ¿Por qué? Porque están débiles. Porque no tiene capacidad de cumplir lo que te puedan prometer. Sí, yo tengo un amigo que lo tengo que citar que dice que son los Pepes, ¿no? Los perseguidos por Pablo Escobar, y vos te cantaste una cantidad de enemigos ahora que de repente cuando llegue el momento de tener a esos ¿dónde pido aliados, una mano para que me ayuden a recuperar equilibrio? Yo creo que octubre queda muy lejos todavía. Igual tiendo a pensar que los márgenes de acción son a los pocos. dos les queda lejos, ¿no? Bueno, Imagino Fuerza Patria diciendo que venga ya. Tengo una pregunta por eso. Que es, ¿creen que el factor miedo
porque van a intentar decir que la economía se va a destabilizar producto del riesgo Kuka, digo, y a veces el miedo como componente emocional para movilizar al voto funciona. ¿Creen que puede llegar a permear o que ya tiene medio el boleto picado, o mejor dicho, que el rey ya está desnudo, digamos? El 40% del padrón ya te dio una respuesta el domingo pasado. El riesgo es el riesgo Jabo, no es el riesgo Kuka. Claro, sí. Así de simple. Boluda, básicamente. Digo, una economía que está en situación de default. Una economía que no tiene dólares. Una economía que no incluye a las regiones productivas, que es solamente especulativa financiera. Y yo te diría, a ver, ¿cuánto tiempo más creen ustedes que esto soporta la negación del gobierno de lo que pasó el domingo pasado? Es una pregunta retórica, obviamente, no tiene respuesta. Mati estaba sacando cuenta. El economista soy yo. Me di cuenta que se hizo silencio, ¿viste? Pero de verdad, a ver, pongamos los pies en la tierra. Estamos ante un gobierno negador que se cree sus propias fake news, que las distribuye como si fueran un mantra, como si fueran una verdad revelada, ¿no? Entonces estamos ante un verdadero problema. Un gobierno que no reconoce sus problemas, no reconoce los motivos que lo llevaron a estar en esta situación, y una sociedad argentina que está esperando que el gobierno de una vez por todas reconozca que perdió la elección. Porque si uno escuchaba el domingo a la noche, después de la parte de la autocrítica, muy gracioso, parecía que el gobierno había ganado, parecía que Milei había ganado por 14 puntos. Vamos a redoblar el rumbo. Redoblamos, no hay nada que cambiar, no cambiaron gabinete, no cambiaron políticas. Una cosa realmente llamativa. Claro, bueno, pero lanzaron una mesa política, ¿no? que es un poco el reclamo de todos los bonaerenses. Los bonaerenses fueron a las urnas a decir, quiero una mesa política. ¿Podemos ¿Vieron la analizar foto? la foto con los compañeros, por favor? Sí, claro. Sí. Pará, quiero preguntar por lo que fue del domingo para acá en cuanto al mundo digital, a la conversación digital. Ajá. Bueno, justamente me parece que estábamos yendo al tema. Lo que el gobierno no logró hacer es recuperar la agenda, ni siquiera en lo mediático tradicional, ni siquiera en lo digital. En lo digital lo que les está pasando es que tienen a la tropa bastante descontrolada, entonces de repente eso te quita mucha capacidad de maniobra, pero también te quita capacidad de maniobra el hecho de que estas cosas, hablábamos de la mesa política, ¿no? Lo que todo el mundo venía pidiendo que es la mesa política, pero más allá de eso... Más allá de eso, lo que te termina pasando, el hecho de no poder encontrar algo para conectar con esas comunidades propias, no es un dato menor, porque vos lo que no tenés es recursos. De repente te quedás sin esa herramienta con la cual vos podías transformar la conversación. Lo que viene pasando en los últimos días, nosotros antes de venir medimos, yo a mí me agarró porque sabía que venía y lo había hecho la última vez, medí Lali Espósito contra Karina el día de la elección. Qué bien aburrido un sábado en su casa, ¿no? Sí, exactamente. Tenés que salir más, amigo. Exactamente, bueno, ahí por ejemplo lo medimos, ¿no? También creo que habla un poco de lo que le viene pasando al gobierno respecto a, bueno, ¿ves? De repente vos le generaste, vos durante todo un año te peleaste con un personaje como Lali, y de repente el día de la elección, el día antes de la elección, Lali con un gesto en un recital, bueno, te copó tu propio territorio. Y se hablaba mucho del 3% y lograste opacar todo un movimiento. Entonces, obviamente Karina después va a remontar, digo, Lali no tiene una conversación semanal, pero lo que le viene pasando al gobierno es eso, que de repente otros tipos de conversaciones van a ocupar el lugar que ocupaba el gobierno. Es un gobierno que está acostumbrado a ser el centro, no lo va a hacer. Es un gobierno que está acostumbrado a ser disruptivo, se empieza a votar. Lo que nosotros venimos viendo en estos días es... la conversación sigue bajando, el interés por lo que pasa con el gobierno en sigue estos bajando, días, exactamente. sí. Tengo una duda respecto a esto en particular, porque imagino las menciones a Lali, además tocó el fin de semana. Exactamente. Son positivas. O sea, para Karina, ¿se ve ahí y dice qué bueno me están nombrando o dicen qué cagada me están nombrando? No, bueno, Karina Y si viene acompañado de una alta coimera... Claro, porque... Bueno, ¿Cómo haces, no? Eso es una de las grandes preguntas también. Lo que nosotros venimos viendo es que desde Davos, Karina es el centro de la conversación y no viene... Para mal. Exactamente, no viene, no deja de ser el centro de la conversación. En este caso, incluso hay menciones que se unen. Lo que vemos nosotros es, bueno, ¿recuerdan la elección de nosotros? Lo que pensamos, ¿se acuerdan de la elección en Capital Federal? Digo, 24 horas antes hablamos de un video que de repente era falso, era real. Bueno, ese tiro pegó perfecto. La comunidad logró instalar la agenda las últimas 24 horas. Bueno, acá en esta elección no pudieron lograrlo, por lo menos. Como dato de color, le agrego que Karina Milei hoy es la peor imagen de la Argentina. Wow. De la Argentina. Sí, sí. O sea... Por encima de cualquier otra imagen negativa está Karina Milei. ¿Qué? A la vez te sorprende, claro. No, sí, no. Es verdad. Pero era una persona que no la conocía nadie. No, igual es cierto que antes incluso del caso de Españolo, tenía muy mala imagen, la verdad, Karina. Déjenme decir esto. En política, en las imágenes, ocurre
algo muy interesante. A ver, es como que todos los que tienen algo para decir negativo del presidente, como lo votaron, capaz que no lo dicen de manera frontal y buscan lateralizar la crítica. Entonces Marcos la hermana Peña en su momento. Claro. Ya entendí. Entonces la hermana es el meme recibe, del que se lleva la bala, ¿viste? El que está cubriendo en la cama al presidente durmiendo. es la que se tira arriba de la granada, Exacto. digamos. Claro. Está bien. Y Karina tiene ese rol, me parece, se lleva las marcas de la imagen negativa del hermano, que también hoy tiene casi un 60% de Pero se negatividad. puede Milei. despegar. ¿Milei 60? Casi. Con una dificultad muy grande que es el anillo más cercano Claro. del presidente, y en ese sentido Sin recambio. Le corta la exactamente, comida, según algunos. Lo que tiene la política de la tradición es, bueno, yo puedo cortar un fusible Karina Milei y no Claro. es de momento, y no parecería ser un No, fusible para el no. gobierno. No. Che, Me parece que ya quedó más que claro que no hay posibilidad de que Milei corra a Karina de la gestión. quizás Ninguna. Es casi- volver a algunas cosas que ya hablamos, pero para indagar un poco más. Che, está muy nombraban- bien la charla, no la sé. cagues. No. No empieces Pero llevamos ahora. un buen rato, yo estoy para seguir un rato más. ¿Están sé si no tienen ¿Tienen algo que hacer? compromisos. Yo por ahora puedo. No, Kevin se va a medir. Tengo una computadora acá. Dale. sí, lo puedo. Me di crónica anunciada, ¿cómo no fue? Perdón, ¿vos me diste la estrella culón o no? Claro. Ahora vamos a hablar de eso. Ay, Pues la mirá la tengo por estrella ahí. culona. que Karina, imagino. Absolutamente. Amigo, sale el video de Cristina de le La he van a hacer pedido a la estrella candidata. culona que me acompañe en la fórmula. El informe que hicimos ese mes pusimos a la Estrella Colona con la banda presidencial. Escúchame, vuelvo. Decíamos de por qué lo eligen a Milei en 2023. Estaba enojado, supo captar el enojo de una sociedad que estaba harta. Hoy ya no puede ofrecer eso porque es el presidente. ¿Puede reinventarse a sí mismo durante la gestión? O sea, ¿puede a partir de mañana salir con buenos modales a convocar al... o también se leería como este tipo no es auténtico? Porque yo acá ya me meto y me van a joder con que larga. En parte Milei mostró autenticidad en 2023. Fue eso lo que le ofreció. Él nunca fingió su Exacto. problema mental, por ejemplo. ¿Qué pasa ahora que la gente ya no compra el problema mental? Tiene que elegir, imagino hay una tensión en no ser yo mismo o darle a la sociedad lo que quiere que yo sea. Cuando la promesa deja de ser promesa y se concreta en algo, bueno o malo, cambió. Para bien o para mal, Milei fue el presidente del entretenimiento. Él no viene de la política, viene del panelismo, digamos. Y fue presidente gracias a que interpretó cabalmente un clima de opinión. Los que lo apoyaban financieramente entendieron por dónde había que ir. Hoy Milei, más que producto genuino, yo creo que es un producto agotado. Porque cambiaron las expectativas de la sociedad, cambió el humor colectivo, ya no le festejan las mismas cosas, ya la gente no tiene una expectativa de que Milei va a revertir la situación económica. Pareciera que tiene solo un truco de magia, ¿no? También. Miren, Como- ustedes son muy chicos, pero Abdalá Bucaram fue un presidente en Ecuador que prácticamente está siguiendo el mismo derrotero que está siguiendo Milei ahora. Se fue a mitad de mandato en un avión lleno de dólares de su país. Abdalá Bucaram. Después búsquenlo, googleenlo, Sí. revivan Vamos a un hacer. poquito. Mañana te traigo el perfil. Le decían el presidente loco, así que vean ustedes las similitudes. Creo que estamos ante la evidencia de un gobierno que hoy no sabe qué hacer. Claro, yo creo que ahí que Milei no gana solo por ser auténtico. Milei era auténtico y eso sin dudas le dio un éxito Un tremendo plus, y le dio eso un sin plus. dudas lo hizo ser un fenómeno muy difícil de imitar. Yo creo que eso está esto más que claro. Pero Milei también gana porque tenía promesas. O sea, él decía lo que iba a hacer. Él iba a terminar con la casta, iba a terminar con la inflación, iba a terminar con la suba del dólar. Esas promesas que Milei hizo, aparte de ser auténtico, Sí. porque esas son las promesas que no está cumpliendo. Claro. Entonces ahí es donde nosotros, Claro. cuando explota el caso Libra, nosotros decíamos, bueno, esto le pega en uno de los pilares de la imagen del presidente, que es un tipo honesto, y en otro de los pilares que es un economista. Eran como los dos Claro. pilares, vos sos un economista y sos honesto. Bueno, Abrió una puerta enorme porque Ya se llevó a todo ver, puesto sí, de una barrida. hizo mal lo de Libra y entonces está gestionando bien la economía o está haciendo mal las dos cosas. Claro. Sí, o sos corrupto o... ¿Cómo era? O estafado o estafador. Estafado o estafador. Quiero que igual después vayamos a ver la foto, por favor, y que hagamos un zoom en cada rostro y que ustedes digan qué piensan sobre eso. Pero antes quería Pero hacen preguntarles... encuestas, ¿no? Comunicación bueno, no verbal. quiero que hagan todo. No, pero me parece que cuando uno comunica con imágenes busca un mensaje y no sé si lo están dando, el mensaje que no sé ni qué ¿Qué, mensaje vos buscan. no te ni- ilusionás con esto? No, yo no me ilusiono. Igual, pero antes les quería preguntar si tienen medido o si hicieron algún análisis de lo que pasa en Bahía Blanca.
contexto, Bahía Blanca ganó la Libertad Avanza y fue una de las... Yo tengo de Bahía Blanca. Celular, me da un miedo tremendo. Bahía Blanca es un enclave que vota independientemente de las inundaciones que sufrió y de los desaires que tuvo que sufrir por parte del gobierno nacional. Vota de la manera que votó ahora, incluso sin haber tenido una inundación de por medio. Así que yo, déjenme decirles, fui el primer sorprendido cuando vi, nosotros medimos en La Sexta, medimos en otras, pero particularmente me llamó mucho la atención ver que en Bahía Blanca la Libertad Avanza iba a ganar la elección casi 3 meses antes. Yo dije, esto está mal, no puede ser. Digo, con la inundación y con lo que hizo Milei cuando fue allá y les dijo arréglense solos, acá va a haber un rebote. De ninguna manera hubo rebote. Volvimos a medir al tiempo, ya con los candidatos definidos, y subieron hasta 3 puntos. Es decir, una cosa que uno no lo puede entender ni de la ciencia política ni desde la sociología. Yo creo que ahí hay una cuestión cultural muy del antiperonismo, ¿no es cierto? Pero muy, te diría que es como una religión el antiperonismo ahí en Bahía Blanca. ¿Cuánto creen que influyó el escándalo de las coimas? Si es que influye, ¿no? Yo, bueno, ustedes dos lo saben, en las semanas previas, en cuanto sucedió, yo me negué a mirarlo desde un lugar de qué impacto electoral pudiera llegar a tener, porque creo que se trata de un caso de corrupción que hay que tratarlo como tal, como un caso de corrupción y no medir a quién puede favorecer políticamente y electoralmente. Ahora, sí me parece que hay algo respecto a esto que decías, creo que vos Gustavo, que el que se ve ajustado, el que dice, al final la motosierra sí me la aplicaron a mí, sí entró en mi casa, no fue a la casta, pero aún así, y nos pasa mucho en los móviles, digo, cuando salimos a la calle, nos pasa muchas veces que empezamos preguntando por la economía y te dicen, y la verdad que estoy mal, nos ha pasado con, me acuerdo patente, una jubilada que había vuelto, que se fue a vivir con la hija, porque no podía bancar el alquiler, pero que decía, es el rumbo correcto, digo, yo me ajusto, pero banco. Y me parece, es una interpretación mía, no mucho más, que si hubo gente que dijo, pero pará, yo estoy pagando los platos rotos y en el mientras tanto veo que hay filas de personas con discapacidad a las que le sacaron la pensión injustamente, y mientras tanto con ese mismo presupuesto se lo están llevando. Nosotros medimos la hermana encima. El impacto del Coimas Gate. ¿Ustedes se acuerdan cuál fue el primer argumento en la narrativa de la defensa que utilizó Martín Menem cuando fue finalmente al programa de Majul? Él dijo, yo pongo las manos en el fuego por Karina Milei. Nosotros, a ver, cuando hacemos las preguntas en la cocina de nuestra consultora, tratamos de medir estos verbatims textuales, ¿no? Y lo hicimos. Pongo las manos en el fuego por Karina Milei y los Menem. Sí. 70% en desacuerdo. Solamente un 20% de acuerdo. Qué raro que la palabra de Martín Menem no alcance para que la gente confíe en... Pero de acuerdo o desacuerdo, perdón, ¿con qué? ¿Con la confianza de Martín Menem? Solamente el 20% de los argentinos que respondieron a esta encuesta estaban de acuerdo en poner las manos en el fuego por Karina Milei y los Menem. Bien, perfecto. Es decir, partió en tercios el voto de Milei. Claro. Chicos, acá alguno que se ofrezca. No, perfecto. Perfecto. Uno, muy rápido, por supuesto, cuando subimos este dato en internet, en X, nos dijo, van a ampliar el pabellón de quemados. Claro, un 20% de piromaníacos. Nosotros, respecto del caso Andis, vuelvo. Lo voy a decir porque el voto es un fenómeno multicausal, ¿no? Claro, ya puedo ir a validar el título. No, pero respecto del caso Andis, lo que a nosotros nos llamó la atención es Andis, Coimas español. Yo también nosotros teníamos un problema con cómo llamarlo, ¿viste? Porque es Andis, es Coimas, es droguería sucia argentina. Lo discutamos acá. Karina, sé que lo discutieron, por eso me sumo. Pero nosotros lo veíamos. Nosotros lo comparamos mucho con Libra. ¿Por qué? Porque es otro escándalo masivo, porque es otro escándalo en el cual de repente hay corrupción en el medio. Entonces fue una comparación que hicimos. Libra es muchísimo más alto en términos de volumen. ¿Por qué? Porque vos tenés
tuviste 7 millones de menciones en una semana. Para que se den una idea, cuando fue el caso Kim, Kicillof tuvo 1 millón de menciones. O sea, para que comparemos lo que son 7 millones, es un montón. Sí. Claro. Pero lo que tuviste fue que al día 10 más o menos, ya el tema había desaparecido de la agenda. Y 3 meses después ya no se hablaba del caso Libra. Claro. Es decir, había menciones cada tanto, pero ya no se hablaba. Lo que pasó con el caso Andis y Españolo es totalmente distinto. Vos tuviste... Comienza más o menos el 18 de agosto, no me acuerdo si 18 o 19. Sí, 19. Y el tema sigue en agenda. Entonces, el escándalo, el volumen del escándalo es tal que te hace seguir en agenda y te hace que vos te enteres y que vos te vayas sumando cosas. Entonces, vos decís... Y encima lo hizo Real. Bueno, Real que vuelve a demostrar la capacidad que tiene para no te pongas instalar la agenda. Un comunicador importante. no te pongas enfrente de Real, pero lo que nosotros vimos es, a ver, ¿es directamente causal de cambiar tu voto? No, pero puede ser también causal de que vos no quieras ir a votar. Claro. Eso, y sobre todo estos son más de lo mismo que te pueda suceder. Entonces, nosotros vimos que eso se sostenía. Encima tuviste la suerte, operación o momento de que vos estabas votando en el Congreso, o sea que el tema de discapacidad ya estaba en la agenda cuando sale. Fue ese día, o sea, el martes salen los audios y el miércoles vota el Congreso ratificar la emergencia. El día que más explota, te diría que ni siquiera es ese miércoles, ¿viste? Sigue. Porque hubo 48 horas en que el gobierno hizo silencio absoluto de radio. Más también, te diría. Totalmente. Cuanto más silencio hicieron, me parece que más escaló directamente, que incluso los dejó sin defensa posible a los libertarios. ¿Qué digo? Que es inteligencia artificial. Después salen a despedir a Españolo y me despedís a Españolo, que es el que denuncia involuntariamente, y me echás al de abajo de Españolo, pero no a Karina Milei ni a Lula. Tiene 90 visitas a Casa Rosada y Quintabolidos. Y se especulaba que eran mentiras, que era un audio creado, ficcionado. Claro. Y Milei en Lomas, en el acto, arriba de la camioneta, validó el video. Todo. Claro. Miente, dijo, miente. O sea que el video todavía no lo denunció. Se le escapó eso, ¿no? Sí. Da la sensación. Sí, me parece que no. Bueno, forma parte del combo hoy del gobierno, ¿no? Esta improvisación, el no saber qué hacer, no saber qué decir cosas en el momento inapropiado. Digo, me parece que es el combo que estamos viendo. Gustavo, Kevin, muchísimas gracias a los dos. Sí, les comimos toda la tarde. ¿Cómo ya? Está bien. Bueno, gracias de verdad. Y se comprometen a venir los dos juntos de nuevo. Me dijeron fuera del aire, por eso lo digo. Se comprometen a venir antes de las elecciones de octubre. ¿Estamos? Placer. Perfecto. Gustavo Córdoba y Kevin Grunbaum, director de Suban Córdoba y analista de la consultora Ad-Hoc, acá en Crónica Anunciada. Se me quedan, porque tengo que mostrarles el regalo que le hice a José, que lo vamos a entrar con Mati. Con Mati pusimos miti. Y viene Leti Martínez. Se picó feo en Nepal. Sí, lo podemos decir. Ayer estábamos entrevistando a un ex secretario general de presidencia. Sí. Jefe de gabinete, creo que fue también y Juan me marca en la tele que estaba persiguiendo en bolas al ex ministro de Finanzas. Eso es lo que. ¿Sabes qué me quedé empiezo a tentar? Se fueron en un helicóptero varios funcionarios. Bueno, ahora lo muestra Leti colgados. No, es una cosa de locos. Un minutito y seguimos con más Crónica Anunciada. No se muevan, que tenemos de todo. Dale.